amigas, hola amigos. Continuamos con esta serie de vídeos de aproximación a la historia de la Sociedad Teosófica Española. Los que estáis siguiendo la serie sabéis que nuestro objetivo, además de hablar estrictamente de esa propia historia de la sociedad de la teosofía en España, es también acercar percepciones y visiones acerca de la propia teosofía e intentarlo también que lo tengamos desde perspectiva, desde puntos de vista que no solamente sean españoles e incluso que no solamente sean europeos. Y hay vídeos en los que hemos contado con personas que proceden de América Latina y que han servido para tener un acercamiento a su propia historia personal y su aproximación a la teosofía, pero también para conocer la interrelación entre la teosofía española y la teosofía en esa parte del mundo. Pero queremos ampliar más, queremos que haya otras perspectivas, queremos que haya otras visiones en este acercamiento a la teosofía en general, y hoy para ello contamos con una persona muy especial. Es, yo creo que un referente viviente de la teosofía a nivel internacional. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Teosófica Internacional en una época muy importante para esa sociedad, que fue la presidida por Rada Burnier, y ha hecho también como vicepresidente la transición a lo que es el actual momento de la Sociedad Teosófica con Tim Boy, al que hemos tenido en estos vídeos a la cabeza. Su nombre es Amahendra Singhal. Él lleva ya muchos años de práctica teosófica. Es una persona que no solamente desde el punto de vista intelectual, que tiene muchísimo que aportar ahí, sino desde el punto de vista vital, de lo que es su experiencia de vida, es todo un referente y todo un ejemplo a seguir. Es una persona a la que aquí, en la distancia, en España, la queremos mucho, le tenemos mucho cariño, y la verdad que estamos muy agradecidos a que haya tenido la deferencia con nosotros de sentarse aquí y de compartir este vídeo. Así que os dejo con Mahendra, al que le agradezco nuevamente. Thank you very much. Thank you. Realizado el agradecimiento a Mahendra, os tenemos una sorpresa. También en parte es una sorpresa para el propio Mahendra, y es que hemos invitado a sumarse a este vídeo a su esposa, a Sachi Singhal. Y lo hemos hecho porque también creo que merece y tiene todos los honores para que comparta este rato y comparta estos vídeos. Ella es también una teósofa, no solamente personalmente con una trayectoria muy larga, sino una teósofa de generaciones. Posiblemente ahora, cuando comparta el vídeo conjuntamente con su marido, tendrá ocasión de hacernos referencia a esas 4 generaciones de la que ella procede de teósofo, y seguro que es la presencia de Mahendra y la presencia de Sachi, y además hacerla juntos, no hacerla por separado, sino hacerla juntos, va a dar un valor añadido a estos vídeos. Así que al agradecimiento que antes le hacíamos a Mahendra, se lo hacemos ahora a su esposa. Muchas gracias a los dos por compartir este encuentro, y os dejamos con ellos. Supe por primera vez sobre la Sociedad Teosófica a través de un libro en el que estaba escrito la biografía de Annie Besant. Entonces yo tenía 10 años. Lo que más me impresionó de ese libro fueron los dotes de comunicación de Annie Besant. Así que decidí apuntarme en la escuela secundaria, un lugar donde enseñaban técnicas de lectura y de comunicación. Y allí estuve durante 2 años. Y de nuevo oí sobre el Colegio Central Hindú, colegio que Annie Besant había fundado en Benares, en aquella época Banaras, para los jóvenes. Quería conseguir admisión en mi escuela secundaria, la escuela secundaria de Sira, pero lo solicité tarde, así que lo conseguí en Benares, en otro colegio, el Colegio de la Ciencia, el Colegio de la Reina. Pero entonces, cuando estaba allí, supe que el Colegio Central Hindú estaba allí, que la sede central de la Sociedad Teosófica y la sede central india estaban allí. Solía visitarla a veces. Después, la segunda vez que entré en contacto con la teosofía, estaba casado, en el año 57, con Sachi, y me encontré con que su familia llevaba mucho tiempo en el Colegio de la Sociedad, en Bipel. Cuando iba allí, a veces tenía la oportunidad de asistir al encuentro de los domingos, aunque con frecuencia el encuentro no tenía lugar en su casa. Solía coger varios libros de la estantería. Estaba lleno de libros de teosofía y los leía, me interesaban bastante. Pero nada ocurrió durante los 21 años después de que me casara. Y de pronto había una convención en Benares en 1978. Su padre era uno de los conferenciantes y nos dijo que si queríamos podíamos ir y participar.
nosotros decidimos ir y nos impresionó mucho ver en la convención tantas nacionalidades, culturas, razas, trabajos expuestos y las familias que habían allí. Pero todos ellos estaban hermanados, había un sentimiento fraternal. Eso fue una de las cosas que nos impresionó. La segunda cosa que nos impresionó es que era para todas las religiones. Y yo sé que eso no es algo que pase en todas las convenciones. Esto nos impresionó. Y luego vimos que todas las personas que estaban allí y que sabían que éramos principiantes y que no teníamos mucha experiencia sobre los textos de la sociedad, nos trataron muy amistosamente y con humildad. Eso también nos impresionó. Y entonces nos hicimos miembros en esa convención, en 1978. El presidente era Coates. Él nos dio los diplomas. Radha Barnier estaba justo terminando su trimestre en la sección joven de la sección india. Y así fue como empezó. Aunque después también nos impresionó que en los textos de la sociedad, que si estabas en aquella época en Delhi, había un señor, el señor Shanti Sadhu Walma, que vivía allí. Estuvo cuidando del aire de Alcácer durante 7 años y solía celebrar encuentros. Los encuentros solían celebrarse en su casa, bajo la división de Benares a la hora del almuerzo. Así que todos los viernes salía casi sin aliento de la oficina y me iba en nuestro coche a estos encuentros, entusiasmado. Y así sigue haciéndolo durante un tiempo. Después, en el mismo Delhi, fui nombrado presidente de la Federación de Delhi y empecé a dar conferencias. Y así es como empecé a dar mis primeros pasos en la teosofía. Solo me interesaba la lectura y a partir de ahí seguí indagando. Y mientras tanto, ¿sabes? Fui estudiante y me gradué en el Colegio de la Reina en Benares. Conseguí que me admitieran en la Universidad de Ayavadi y había un profesor, Dapla, que puedo decir que él estaba allí, pero nunca supe que en aquella época se interesaba también por la teosofía, me enteré más tarde. Y así es como empezó todo. Creo que hice bastante bien como presidente de la Federación de Delhi. Invitamos a Radha Barnier, organizamos tutorías de buena calidad de los shantis de Dharma y también invitamos al que fue presidente de Derecho Internacional durante 15 años. Así es como empezó. Mi mujer me está diciendo, eso fue mucho más tarde. A ver, yo me fui de Benares en los años 90. Y la señora Radha Barnier solía quedarse siempre con nosotros en Delhi. Cuando en 1985 quiso que aceptara el puesto de la sección joven. Y yo le dije que yo no iba a dejar Delhi. Díselo a mi madre que está enferma y está con nosotros. Ella tiene muchos familiares en Delhi, así que yo no me voy a Benares si ella no viene con nosotros. Y en el año 92 yo estaba de vacaciones con mis hijos en Estados Unidos. La señora Radha Barnier me llamó diciéndome que el puesto de la sección joven de la sección india estaba vacante y que debería estar de acuerdo en que me propusiera para el mismo. Yo le dije, si tú, que eres la que estás allí, crees que eso es así, pues proponme. Me propuso y fui elegido la sección joven en 1992. Lo que ella no me dijo es que tendría que estar otro mandato. Así que en 1995 fui reelegido la sección india. Después de que fuera elegido la sección joven de la sección india, volví a encontrarme con mis amigos en Delhi. Me sorprendió que nadie sabía lo que es la sociedad teosófica. Me preguntaban, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Así que les dije que es una organización que ha sido dirigida por presidentes que han sido eminencias como Olcott, Annie Besant y otros. Ellos me decían, nunca nos has hablado de eso. Y yo les dije, es que nunca tuve la oportunidad. Así que me fui para allá y cuando llegué ayer recibí una carta escrita a mano de Radha Barnier. Ella en esa época estaba en Brasil asistiendo, creo, al Congreso Mundial que fue en Brasil, en aquella época, en 1993. Y cuando abrí esa carta decía, te doy la bienvenida a la sección joven de la sección india.
aunque al mismo tiempo debo avisarte que esto no es un camino de rosas, sino un camino de espinas. Lo que quería era que yo, mientras iba al ayuntamiento a encontrarme con DP, que desempeñaba un papel activo y vivía en el mismo campus, me formara mi propio criterio independiente. Lo que tenía que hacer era hablar con él, actuar de manera sabia. Debía hacer todo aquello que creyera que era lo correcto. Y me dijo algo más, que en la sede central de Benarés solía haber revueltas por parte de los trabajadores y que esto era una de las cosas que yo tenía que solucionar, que se había creado esta situación y que esos trabajadores iban a ir a la huelga. Así que yo llamé a la policía y esta los echó a la calle y los sacó del campus. Ellos gritaban altísimo afuera, aunque dentro no podían hacer nada. Y entonces, después de unos días, ¿sabes? Descubrí que la mayoría de los miembros solo salían a las calles. La mayoría de ellos no eran activistas ni estaban interesados en la huelga. Los huelguistas vinieron a verme de uno en uno, así que les dije que si entregaban una disculpa por escrito, yo les permitiría volver. Así que casi todo el mundo vino y aceptó una serie de cláusulas que le pusimos. Y a los que no cedieron, les di un aviso legal para mostrarles la causa por la cual no debían continuar con eso, que volvieran a considerar la petición del tribunal y se olvidaran de todo ese lío. Después de eso volvió la paz a la sección. Y también intentaron boicotear el acuerdo. Se rechazó, porque la postura que yo adopté fue aceptada según el procedimiento que había validado el tribunal legal. Así que eso fue algo que pude hacer. Después volví a Delhi y de nuevo fui elegido presidente de la Federación de Delhi. Y me encontré con que el señor Shanti Sudvarma, que fue mi mentor, estaba en la zona. Y conseguí el traslado de la logia de Besant a nuestra casa. Se celebraba un encuentro en mi casa todos los jueves bajo el nombre de la logia de Besant. Somos 42 miembros y el programa que se seguía era elegido democráticamente. A veces leíamos libros seleccionados, aunque normalmente teníamos una discusión en la que todos participábamos e interactuábamos. Seleccionábamos algún tema, todo el mundo se sentaba en la casa y exponía su propio punto de vista. En 2011, Radha Barnier hizo de nuevo un llamamiento a todas las sedes porque Linda y Pet se iban de repente en el mes de septiembre. Ella nos pidió ayuda para la convención que iba a celebrarse 2 meses después y nos fuimos de inmediato para allá. Y nos quedamos en el campus ayudando y organizando la convención en 2011. Y después me dijo que seguramente me pondría en el puesto de presidente. Así que al principio no estuve muy de acuerdo y al final decidí estar allí y quedarme un largo tiempo. Para mí es un privilegio haber nacido en la familia de la Sociedad Teosófica. Mi padre, mi abuelo, todos ellos eran miembros. He visto muchas fotografías de Sri Ram y mi abuelo juntos, incluso junto con mi padre. También oí que Annie Besant vino a la casa de mi abuelo. Cuando éramos niños, el encuentro de la sociedad esotérica y de la sociedad teosófica se celebraba en la casa de mis padres. Bueno, y así se ha seguido haciendo durante los últimos 50 años. Y allí iban algunas personas importantes a dar conferencias. Mi padre solía decirnos: asistid al encuentro e intentad no hacer ruido. Nosotros éramos niños incapaces de entender nada, pero aún así solíamos asistir. Cuando cumplí los 17 me casé y cada vez que iba a casa de mis padres seguía en contacto con la teosofía, siempre desde mi infancia. Y después de casarme, como dijo mi marido, mi padre en 1978 era miembro de la convención que iba a celebrarse en Benarés y nos preguntó si queríamos ir y reunirnos con él. Después de ir allí, nos dimos cuenta de lo que echábamos de menos aquello y ambos decidimos hacernos miembros de la sociedad en aquella convención.
Y desde entonces vamos juntos y compartimos en todos los encuentros y en todos los lugares a donde vamos. Desde el año 85, Radha solía venir siempre con nosotros a Delhi y se quedaba en casa. Y nosotros, cada vez que íbamos a algún encuentro en Benares o en Adyar, solíamos quedarnos en su casa. En sus últimos 3 años, recordemos, ella fue elegida presidenta internacional, solía venir por casa cada 15 días a almorzar. Para nosotros fue un privilegio verla en sus últimas 22 horas de vida, antes de que expirara su último aliento, pues habíamos ido a verla. Y cuando íbamos de camino a Bali, nos enteramos de que había fallecido. Así que tuvimos que coger nuestro equipaje y regresar a Adyar. Tim Boyd ejerció en funciones el puesto de presidente internacional durante 6 años hasta que fue oficialmente elegido. Durante 6 meses. El 14 de octubre nosotros nos fuimos de Adyar. Incluso ahora los encuentros siguen celebrándose en mi casa y cada vez que tenemos la oportunidad asistimos. El Congreso Mundial o el Europeo, compartimos buenos encuentros interesantes y eso nos gusta. Y allí compartimos nuestros recuerdos de cuando estábamos en Adyar y en Benares con mi marido. Which we spent in Adyar and Varanasi with my husband. Thank you.